vamos a compartir libro de Miqueas, Miqueas capítulo 2. Quiero compartir con ustedes Miqueas capítulo 2. Vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? Vamos a un solo versículo esta noche. Versículo 13. Dice así: subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirá camino, diga conmigo, abrirá camino. Y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Amén. Subirá el que abre camino e irá delante de ellos. Dios es especialista en esto, en abrir camino. La Biblia dice que Él abre camino donde no lo hay. En el libro de Isaías, Dios le promete al pueblo, dice, otra vez, o sea que es algo que Dios hace. Abriré caminos en el desierto, ríos en la soledad. Ahora bien, esto no es nuevo, esto Dios lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Y hay varias oportunidades en la Biblia donde Dios nos deja como ejemplo, muchas, donde Él abre camino. Por ejemplo, cuando la nación de Israel estaba esclava en Egipto, ellos estaban viviendo en esclavitud, 400 años de esclavitud, quizás amoldados, resignados a esa situación, pero ellos empiezan a clamar a Dios. Y cuando claman a Dios, Dios los oye. Y Dios les promete que los sacaría a una tierra buena, ancha, que fluiría leche y miel. Y cuando ellos empiezan ese proceso de liberación, llegan a un punto, usted conoce la historia, muchos, que se encuentran rodeados. Ellos están saliendo en libertad, pero Faraón y el ejército de Egipto no los quiere dejar ir. Entonces decide perseguirlo y se encuentran en un punto donde están acorralados, el mar Rojo por delante y todo el ejército de Faraón por detrás. Y ahí Moisés vuelve a clamar a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, tú extiende tu mano y divide el mar. Y literalmente dice la palabra que un viento sopló y dividió el mar y todo Israel cruzó en seco el mar Rojo. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, las aguas se cerraron sobre ellas. Y Dios le hizo un camino en medio del mar. Hizo un camino donde no lo había. Hizo un camino de liberación, un camino de salvación para ellos. Esa noche, ese día, la atadura, el yugo, la esclavitud de Egipto se terminó para siempre. Nunca más los egipcios volvieron a oprimir al pueblo de Dios. No pudieron, porque Dios no solamente les abrió un camino de salvación, de liberación, sino que le dijo a los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Dios le abrió camino de salvación. Abrió camino donde no lo había. Yo quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de que Dios abre camino, Dios abre un camino en una situación como la de Israel, donde no había salida humanamente hablando. Pero Dios hace un camino. ¿Por qué? Porque Israel clamó. Porque Moisés clamó. Dios les abrió un camino. Pero no solamente se los abrió ahí, sino que cuando llegaron al desierto, así como en el Mar Rojo no había camino, en el desierto todo es camino, ¿o no? Usted puede agarrar para donde quiera, todo camino, pero al mismo tiempo no sabe para dónde agarrar. Pero Dios los guió con la nube, con la columna de fuego. Y aun cuando ellos podían agarrar para cualquier lado, pero al mismo tiempo no sabían para dónde ir, Dios también les mostró un camino. Pero no solamente les abrió camino a ellos, sino que le abrió camino a Josué. Cuando Josué está delante de la tierra prometida y todo Israel, ellos van a entrar o tienen que entrar, quieren entrar a un tiempo de conquista, de bendición. Pero está el Jordán por delante y el Jordán marca un límite.
Y Dios le da una orden a Josué. Le dice: hace que los sacerdotes tomen el arca y separen, pongan sus tobillos en el río Jordán. Y cuando ellos pongan los tobillos en el río Jordán, yo voy a detener las aguas del Jordán. Para que usted lo entienda, lo que Dios hizo ese día es como si hoy fuera Josué, le diría: andá y mandá a los sacerdotes que pongan sus pies ahí, sus tobillos en el río Paraná, ahí en la ribera de Rosario, pero cuando ellos lo hagan, yo voy a detener las aguas en Coronda. ¿Usted me escuchó? Por ejemplo, entonces fueron los sacerdotes y pusieron sus pies sobre las aguas aquí en Rosario, y las aguas se detuvieron en Coronda. ¿Qué significa eso? Que durante un tiempo las aguas siguieron bajando, pero Dios ya había hecho la obra. Y después de un tiempo que ellos estuvieron con sus pies ahí, el Jordán quedó seco para que ellos cruzaran. Dios le abrió un camino a un tiempo de conquista. Había conquistas que para ellos eran humanamente imposibles, pero Dios le abrió camino para que ellos pudieran conquistar. ¿Qué le abrió ese camino a Josué? Su obediencia. Su obediencia. Él agarró y hizo como Dios le hizo, y desde el momento que él obedeció, Dios empezó a obrar. El resultado tal vez tardó en llegar, pero desde ese momento Dios abrió camino. Amén. ¿Qué otra oportunidad tenemos donde Dios abre camino? Con David, por ejemplo. David acaba de ser nombrado rey de todo Israel. Primero fue ungido como rey de Judá y después como rey de todo Israel. Y cuando él está en Jerusalén, ungido rey de todo Israel, la primera noticia es que los filisteos venían a la batalla. Y David va a Dios y le dice: Señor, ¿salgo a la batalla contra ellos o no? Y Dios le dice que saliera a la batalla, que Dios pelearía por ellos. Yo no sé lo que David vivió ese día, yo no sé lo que a él le pasó, yo no sé lo que vio en el campo de batalla, yo no tengo idea, porque ellos fueron a la guerra. Pero David dice esto: algo tiene que haber pasado ese día, algo milagroso, algo poderoso, algo fuera de lo normal, porque Dios dice: mi Dios vino como corriente impetuosa y me abrió una brecha, me abrió un camino en medio de mis enemigos. Algo sucedió ese día, que Dios le abrió un camino de victoria a todo Israel. Le dio una gran victoria sobre sus enemigos, abriéndole camino. Y por último que quiero nombrar es Eliseo. Eliseo empezó a seguir a Elías. Él quería algo más. Tiene que haber algo más. Quería algo más. Y Elías lo lleva a Eliseo por diferentes lugares. Y la gente le decía: Eliseo, hoy se lleva Dios a tu Señor. Y él le decía: callad. Elías le dice: quédate aquí. Yo me voy a ir de Betel, Gilgal, a las orillas del Jordán. Y Eliseo le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y cuando cruzan el Jordán, Elías le dice a Eliseo: ¿qué querés que te haga antes que Dios me arrebate, me lleve? Y Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Si usted lee la Biblia, usted va a ver que el ministerio de Eliseo registra el doble de milagros que el de Elías. Doble de milagros, doble de poder, cosas más grandes sucedieron. Elías fue un hombre de Dios con el cual hizo Dios cosas muy grandes, pero con la vida de Eliseo sucedieron el doble de milagros. Las cosas que no sucedieron en tiempos de Elías sucedieron en el tiempo de Eliseo. Jezabel, que no pudo ser quitada en el tiempo de Elías, fue quitada en el tiempo de Eliseo. Pero ¿cuál fue la clave? Cuando Elías es arrebatado, Eliseo toma el manto de Elías y él lo agarra y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? Y golpea las aguas del Jordán. Y cuando golpea las aguas, se abre el Jordán y Eliseo cruza el Jordán. Cuando lo ven cruzar el Jordán, los hijos de los profetas
vienen a él y le dice: ahora el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Dios le abrió camino a una temporada bajo la unción, bajo el poder de Dios, pero a una temporada de dobles milagros, de milagros mayores, de las cosas que no se habían dado, se empezaron a dar. Iglesia, yo tengo en mi corazón que viene una temporada de milagros para tu vida como nunca has vivido hasta ahora. Los más grandes van a venir. Los más grandes. Abrió camino a una nueva temporada. Hoy me gozo cuando escucho los testimonios de que Dios nos libertó de deudas. Es una alegría. Pero van a testificar de sus casas y de sus autos. Una temporada mayor va a venir. Porque Dios lo va a hacer. Ahora escuche esto. Dios es el que abre camino. Pero nosotros somos colaboradores. ¿Cómo abrimos camino? ¿Cómo sucede esto? Cada momento que nombré, Dios nos va, cuando decimos que nos va a abrir camino, quiere decir que hay ataduras, que hay yugos, que hay cadenas que tal vez nos han atado por años, situaciones bajo las cuales hemos vivido por años, pero que Dios las quiere cambiar. Y te va a abrir un camino a una realidad distinta. Cuando decimos que Dios abrirá camino, lo que te estamos diciendo es que Dios te llevará un tiempo de conquista. Nos va a sacar de ese desierto, de dar vueltas en el mismo lugar, bendecidos porque vemos el maná, bendecidos porque tomamos el agua de la roca, bendecidos porque vemos la columna, el de fuego, la nube, vemos la gloria. Pero Dios te mete a un tiempo de conquista y te abre camino a una realidad distinta. Lo mismo sucede con las victorias. Enemigos que nos oprimieron, Dios te abrirá camino en medio de ellos. Tiempos de victoria, tiempos de, como dije recién, de esa doble porción. Ahora, cuando a Dios, no sé si la palabra es lo permitimos, pero cuando nosotros provocamos que Dios abra camino. Número uno, cuando nosotros clamamos. Cuando Israel estaba afligido, cautivo en Egipto, fue el clamor lo que abrió el camino. Ese clamor le abrió camino a una realidad distinta. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Pero no solo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a llevar a otras realidades. Es nuestro clamor. Es cuando oramos, cuando clamamos, que Dios abre camino. Es nuestra oración la que tiene que importunar el cielo. Ahí tenemos un hombre como Bartimeo. ¿Conoce la historia de Bartimeo? Sentado junto al camino. Y siente que David viene y empieza a clamar a los gritos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo quería callar y él más clamaba todavía. Y si usted conoce la historia, Dios le devuelve la vista, pero me encanta cómo termina. Dice que ahora seguía Jesús en el camino. Dios le abrió un camino, una vida nueva para él. Le cambió la vida. Ese seguía en el camino, se volvió un discípulo de Cristo. Y algunos que están metidos en la tradición de la iglesia dicen que hasta fue un líder de la iglesia de Jerusalén. Porque el clamor le abrió un camino. ¿Qué más abre un camino? Cuando buscamos la guía del Espíritu. Cuando nosotros buscamos como David. David le dijo: Señor, salgo a la guerra. Cuando estamos delante de situaciones y le decimos: Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrime ese camino, mostrame. Esto lo hablamos siempre porque ahí Dios te muestra la puerta que golpeás, Dios te muestra lo que tenés que hacer. Dios está dispuesto a darnos directivas, Dios está dispuesto a darte estrategias, Dios está dispuesto a darte ideas, Dios está dispuesto a guiarte. Yo tengo que entender eso. El problema es si nosotros estamos dispuestos a escucharlo a Él.
La Biblia dice que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, todas las tardes, con la brisa de la tarde, Dios venía y caminaba con el hombre. Isaías dice que lo instruía, que le enseñaba cómo usar el molino, cómo moler los granos. Dios le instruía. Y esa instrucción llevaba al hombre a realidades diferentes. Dios no ha cambiado. Mi amigo, Dios quiere darte ideas. Dios quiere abrirte puertas. Dios quiere mostrarte. Dios quiere enseñarte. Dios te va a guiar. Te va a hablar a tu corazón. Te va a mostrar. Cuando yo voy le digo, Señor, ¿cómo salgo de esto? Mostrame qué hacer, dónde ir, cómo golpear. Dios se encarga de hablarnos. Dios se encarga de mostrarnos y de sacarnos a realidades distintas. Nuestro problema es que a veces somos demasiado nosotros. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. No está mal. Lo mejor es consultar a Dios, porque Él tiene el camino por el cual no erramos. ¿Cómo abre Dios camino? Por nuestra obediencia. Josué obedeció. Dios le dijo, decile a los sacerdotes que se paren allí en el río Jordán. Y Él los paró. Ahora, yo quiero que me preste su imaginación. ¿Usted se imagina a Josué diciendo, ahora Dios nos va a abrir el Jordán, vamos a cruzar el Jordán en seco? Amén, amén. Todo el pueblo, vamos, vamos. Vamos a mandar el arca adelante, los sacerdotes que se paren allí. Cuando los sacerdotes se paran, Dios detiene las aguas. Y los sacerdotes se paran. Y las aguas siguen viniendo. Media hora, una hora, no sé cuánto. Las aguas siguen corriendo. Y voy a decir, pero al final Dios abrió, lo hizo, no lo hizo. Lo que ellos no sabían, que desde el momento que pusieron sus pies sobre las aguas, Dios ya había abierto un camino. Dios ya estaba obrando. Todavía no estaba delante de ellos, pero estaba obrando. La obediencia a Dios empieza a abrir camino. Yo le contaba esta mañana y nos reíamos porque lo he contado otras veces, pero el público se renueva, diríamos. Estábamos en un culto familiar, todos los chicos chiquitos, y esta mañana creo que fue Santi. Él fue el que en el culto familiar dio testimonio y dijo, yo puse mi diezmo. Y yo quiero dar testimonio porque yo puse mi diezmo y yo estaba caminando por la calle y me encontré plata. Y mostró la plata que se había encontrado. Dice, yo busqué si era de alguien, pero no había nadie. Me quedé ahí, pero me vine, te encontré el plata, así que Dios multiplicó mi diezmo. Y estaba contento dando testimonio. Y Valen, que era chiquitito así, escucha el testimonio y sale corriendo a la pieza. Y vuelve de la pieza con plata y la tira arriba de la mesa. Dice, este es mi diezmo. La tira y se va. Y nosotros decimos, ¿a dónde vas? Voy a buscar la plata a la calle. Es la generación de lo instantáneo. A veces nosotros somos iguales. Porque hoy oré, porque hoy diezmé, porque hoy resistí la tentación. Hoy ya tiene que suceder todo. ¿Sabés cuál es la realidad? Dios ya empezó a obrar. A lo mejor te detuvo las aguas arriba, pero ya te va a hacer ese camino. Pero es la obediencia la que abre camino. Cuando yo me pongo a obedecer. A veces el hogar necesita un cambio. ¿Y qué hago? Y Dios te dice, no discutas más. Por ejemplo, yo le contaba esta mañana cuando yo estaba apartado, mi mamá insistía con la iglesia, y a mí me cansaba. Pero un día Dios le dijo, no le insistas más, porque yo ahora voy a tratar con él. Y eso empieza a ser diferente. Y nadie me dijo más nada. Nadie me decía que tenía que ir a la iglesia. Y yo al principio sentí un alivio porque no me molestaban. Pero después, ¿sabe qué me empezó a pasar? Empecé a pensar, ¿y si Dios me desechó? ¿Y si ya no quiere saber más nada conmigo? ¿Y si ya no me tiene en cuenta? Y nos reíamos esta mañana porque me levanté un domingo al mediodía, había dormido, que aproveché el domingo para dormir. Y cuando me levanto, después me enteré que mi familia se había ido toda a Funes, a comer, qué sé yo. Pero yo me levanté y estaba solo en casa. Y cuando me levanté dije, qué lindo solo. Pero al rato que pasó, dije, si Cristo vino y me quedé.
Yo sé que esto no le pasó nunca a nadie acá. Y si Cristo vino y me quedé, era pecador en ese tiempo, sí. Era pecador, ahora no. Y vino y me quedé. Y empecé a buscar, digo, tiene que haber un chico. Yo quería ver un chiquitito, pues digo, los chiquititos se tienen que ir porque se van todos con el Señor. Y miraba y no veía, abría la ventana y no pasaba nadie en la calle. Dije, yo voy a prender el televisor, capaz que ya hay noticia de que vino el arrebatamiento. Y al rato, mirando por una ventana, vi un chiquito y dije, gracias, Señor. En ese tiempo no había celular, no podías mandar. No quiere decir que sea viejo, quiere decir que la tecnología no había llegado acá. Pero la obediencia, ¿sabés qué hizo que yo volviera al camino? Alguien que obedeció y me dejó en las manos de Dios. La obediencia te abre camino. ¿Qué más te abre camino para terminar? Cuando golpeas las puertas, cuando insistís. Eso abre camino. Eliseo no se quedó con que había una doble porción. No se quedó con que Dios se la podía dar. Eliseo la buscó, la provocó. Le decían los profetas, los hijos de los profetas, ¿no sabés que hoy quitan a tu Señor? ¿Para qué vas con Él si es el último día? Y Él le decía, callad, callad. Yo sigo a Elías, yo sigo a mi Señor. Y Elías le decía, quédate acá porque Jehová me va a arrebatar. Y le decía a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo quiero que Dios me abra camino. Y cuando cruzaron el Jordán, le dijo, cosa difícil has pedido, que una doble porción sea sobre tu vida. Pero si me vienes cuando fuere y todo lo demás. Y Eliseo dijo, no solamente lo vi. Él agarró el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Dios abre camino cuando nosotros lo provocamos. Yo hoy estuve feliz. Porque hay gente que nos motiva. Ayer hubo un grupo de jovencitas de los Armies, que ellas, aprovechando un partido de fútbol y porque le habían cedido una casa, fueron y abrieron una ventana en esa casa y llevaron gaseosas, semillitas, no sé, bebida para vender. Y estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, creo, allí. Y entre eso estuvieron embarazadas, mamás con chicos, con sus chicos chiquitos. Otras tuvieron que dejar a sus hijos. Me contaron de una nena que llamó, mamá, ¿cuándo vas a venir? Y la mamá le dijo, yo estoy trabajando por un avivamiento, tenés que esperar. Yo me imagino a esos chicos cuando empiecen a entender, ellos van a trabajar por un avivamiento. Pero digo que a mí me motivó. Lo que no vi fue a los varones Army. ¿Me pasaron el listado de los varones Army que fueron después? Por favor. ¿Cómo que no fueron? ¿No fueron? Bueno, ahora los voy a saludar después al final de la reunión. Eso implica que tienen que hacer algo ahora. Pero toco el ejemplo porque fue el de ayer. Y postergaron sus tiempos y me contaron de una mamá que estuvo con su nene también, un par, y después fueron a hacerlo dormir y volvieron. Y eso es provocar. Eso es te querés una siembra. Señor, dame una siembra. No solamente dámela, yo la provoco. Porque yo quiero sembrar para un templo. Y ellos hoy vienen con su siembra. Esas cosas abren camino. Mi amigo, la iglesia tiene que aprender a provocar. Hay puertas que no se van a abrir hasta que no las golpees. Hay caminos que no se van a abrir hasta que no los provoque. Hay bendiciones que no van a venir hasta que nosotros no vayamos por ella. Y yo vengo a hablarle hoy a una iglesia. Yo vengo a hablarle hoy a un pueblo. Yo vengo a decirte hoy, porque estamos entrando hoy a los últimos 3 meses del año. Y yo vine a decirte, iglesia, Dios
quiere abrir camino. Dios va a abrir camino donde no lo hay. Yo lo sentía en mi corazón. Ataduras de años, Dios las quiere romper. Realidades de años, Dios las quiere cambiar. Dios quiere meterte a un tiempo nuevo, iglesia. Es para nosotros, es para este tiempo. Pero es tiempo de clamar, de obedecer, de buscar la guía de Dios, de provocar lo que Dios nos quiere dar. Es tiempo. Porque este texto dice algo importante, que el que abre camino, es Dios el que abre camino, no es el hombre, no es un ministerio, no es un hombre, no una iglesia, es Dios el que abre camino, irá delante de ellos. Yo tengo que aprender a seguir al Espíritu Santo, yo tengo que aprender a seguir a Dios, a su presencia, a decir: Señor, yo te seguiré, yo iré detrás tuyo, yo te voy a obedecer, yo voy a marchar contigo, porque yo también quiero que abras camino. Esto es ir en serio, esto no es tener una religión, esto no es venir a la comodidad de un domingo, esto es decir: Señor, hasta el final del camino, lo que digas, lo que mandes, yo te voy a seguir, porque yo y mi casa vamos a vivir realidades diferentes, realidades diferentes. El que abre camino, el que abre camino, iglesia, el que abre camino está delante tuyo. El que abre camino te lleva a realidades nuevas. El que abre camino. Y si tú dices: yo lo quiero seguir, yo quiero hoy seguir al que abre camino, vamos a pasar ese altar.